Hoy vamos a darle continuidad al día 2, hablando de lo que son quiebres de estructura. Y ustedes se van a dar cuenta que en la medida que nosotros seguimos estudiando, ustedes dicen, oye, pero es que ya yo quiero ir a ver la gráfica, pero nosotros necesitamos tener las definiciones o las definiciones bien claras, ¿no? Lo que es toda la teoría, que fue lo que vimos el día de ayer. El día de hoy yo solamente quiero aclarar dos puntos em, principales, ¿no? Que son los que, bueno, hablando desde el punto de vista de Smart Money, eh, estamos hablando de lo que sería el boss y el chop, ¿no? Para dejar bien definido esto. eh, y entonces nos vayamos a una gráfica a ver cositas que son las que nosotros tenemos que empezar a identificar para saber si estamos frente a un verdadero quiebre o no. ¿Sí? Nosotros vamos a tener siempre una estructura. El día de ayer yo les hablé y les dije que teníamos dos tipos de estructuras, alcista o bajista, no tenemos otra estructura. A partir de ahí nosotros tenemos lo que se conoce como eh, zonas de lateralización o acumulación o pausas en el precio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener la alcista y vamos a tener la bajista. Para ambas estructuras, nosotros siempre vamos a tener un mismo criterio y esto va a estar definido por la oferta y por la demanda. Nosotros vamos a manejar dos tipos de rompimientos en este caso. Vamos a estar hablando de dos rompimientos. El número uno, que es el BOS, que también se conoce como Break of Structure. Y estos son los rompimientos, ¿sí? Rompimientos es una definición súper básica. Rompimientos a favor de la estructura, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a conocer como un BOS, ¿sí? Vamos a ponerle un colorcito, digamos, azulito, estaría bien. Ahora, nosotros ya sabemos que si estamos frente a una estructura alcista, el precio constantemente va a estar rompiendo algo. Siempre el precio va a estar rompiendo algo, que son líneas de precio, que son zonas estructurales, son puntos de interés en temporalidades más bajas. Y esos rompimientos conllevan consigo algo que nosotros conocemos, toma de liquidez. Entonces nosotros vamos a saber que siempre que el precio nos esté generando estos rompimientos a favor de nuestra estructura, hablando en este caso de una estructura alcista, nosotros le vamos a llamar a esto voz, ¿sí? Cada vez que el precio rompa, ojo, siguiendo siempre la secuencia de lo que es una estructura alcista, que son mínimos y máximos cada vez más altos, nosotros vamos a saber, manteniéndonos bajo esa definición, de que siempre que el precio siga haciéndome ese patrón, yo puedo ir marcando lo que se conocen como voz, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos que siempre que el precio logre romper al alza, en este caso en una estructura alcista, nosotros estamos frente a un rompimiento estructural, que son rompimientos estructurales válidos. Aquí vamos entrando en lo que es un tipo de rompimiento válido, ¿sí? Ahora, aquí vamos a entrar en otro punto y es un tema de discusión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, oye, pero es que el boss es con cuerpo o es sin cuerpo. Sí, y yo quiero que nosotros regresemos un poco a lo que es la definición de lo que es oferta y demanda. Nosotros sabemos que tenemos por la parte alta zonas de oferta, ¿cierto? Nosotros por acá arriba tenemos oferta, tenemos oferta, tenemos oferta. ¿Sí? La oferta ocasiona que el precio retroceda. Estamos hablando de que en estos puntos tenemos un poco más de ventas o sencillamente las compras que tuvieron acá se están tomando en ganancias acá, ¿sí? Y se está llevando la estructura hasta un punto donde se quiera distribuir el precio de una forma eficiente, ¿sí? Entonces nosotros, cada vez que tengamos estos rompimientos, ya sabemos que somos alcistas, sabemos que la estructura está teniendo armonía y sabemos que es un rompimiento válido. Ahora, ¿cuándo mi voz es válido o no es válido? Nosotros vamos a entrar, o ustedes van a entrar en una discrepancia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se van a conseguir muchas veces con que el precio te va a dejar a ti
en este rompimiento una mechita. Te va a dar una mechita. Vamos a tomar el ejemplo de acá para que se vea más, para que se vea mejor. El precio te va a dejar aquí, espérate, una mecha en algunos casos. Y aquí es donde la gente dice, oye, chino, ¿pero qué es? ¿Es válido o no es válido? ¿Sí? Que tú tienes algo así. Y el precio cierra y te deja una mechita. ¿Sí? Algo así. Personalmente, nosotros consideramos un boss válido con cuerpo. ¿Sí? Nosotros consideramos que este rompimiento estructural a favor de la estructura es válido cuando cierra con cuerpo. ¿Por qué van a decir ustedes? Ahora, si yo me voy a la definición, yo puedo decir, ok, ¿sabes qué? Lo que tú me dices es cierto, pero, y aquí ustedes tienen que tener criterio propio, cada quien tiene que tener un criterio propio, ustedes no pueden venir a hacer o a pretender creer todo lo que yo les digo, ¿no? Si yo tomo o nosotros tomamos o tenemos este tipo de criterio, ustedes son libres de tener su propio criterio, ¿sí? Y cada uno va a encontrar el que mejor le sirva. Entonces nosotros tenemos que el precio cierra por acá arriba, pero cierra con mecha. Y la vela me cierra con cuerpo para esta temporalidad. Si nosotros estamos hablando de que esto es H4, por poner un ejemplo, vamos a decir que esto es H4. Si yo me voy a una temporalidad menor, esta zona que yo tengo aquí con mecha, posiblemente en H1, es un cierre de vela con cuerpo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, nosotros si nos vamos a lo más básico y nos quedamos con el hecho de que, bueno, esto es demanda y esto es oferta, yo puedo decir de que en esta zona que tengo yo acá, ¿sí? Es una especie de barrera que en teoría la demanda no debería de romper, ¿cierto? Entonces, cuando yo consigo con que el precio rompe la zona, aunque sea con mecha y me deje mecha, aquí es donde viene el otro criterio. Yo puedo decir, ok, yo estoy teniendo un rompimiento estructural acá, porque la oferta que estaba acá fue neutralizada con la demanda. Y aquí vamos a entrar a un punto mucho más avanzado, hablando ya desde el punto de vista de la liquidez, de que el precio, si me cierra con mecha en muchas temporalidades, yo puedo considerar que esto fue una simple toma de liquidez, ¿sí? Toma de liquidez para qué? Bueno, para que el precio pueda seguir eh, o para que el precio trate de romper la estructura, ¿no? Y vayamos a la baja en este caso, pero nosotros tendríamos que ver el contexto, porque te puede pasar que tienes mecha acá, no lo consideras como un boss, pero a la siguiente velita el precio se va, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de rompimientos con un boss. Vamos a tener el rompimiento con cuerpo y vamos a tener el rompimiento con mecha. ¿Cuál vas a tomar? Tú vas a tomar el que mejor consideres. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que esto es H4 y está cerrando con mecha, pero tú operas en H1 y en H1 te está cerrando con cuerpo, tú puedes considerar ese movimiento válido. ¿Sí? No hay una verdad absoluta. De hecho, hay quienes te toman un boss con mecha o con cuerpo. Lo único que les interesa es saber si la demanda en este caso logra romper y vulnerar la oferta, que sería esta zona que está acá. ¿Sí? Entonces ese criterio lo vas a tener tú, ese criterio lo vas a definir tú. Sí, Nosotros, no, dime, pero siempre hablando de temporalidades altas, no en 5 minutos. ¿ok? Claro, nosotros estamos hablando en temporalidades altas, pero aún hablando en Perfecto. temporalidades bajas en 5 minutos, Ajá. porque nosotros, yo opero, analizo en 5, en 3, en uno. Sí, siempre me queda presente cada vez que hablamos de esto, de cuando vulneró la mechita esa de BTC ahí los 25 y pico, ¿te acordás? Que lo Exacto. vimos un montón de veces, que Tefi dice que no fue un rompimiento de estructura, pero sin embargo pasó para arriba y lo vimos como una toma de liquidez. Pero para mí eso, como yo comparto con vos, no tiene nada que ver, Steffi, pero si pasó y lo bajaron, es porque en algún momento va a empezar a apretar para arriba como lo hizo, y ahí ya se llevó todas esas órdenes de ese precio.
Exacto. Lo que pasa es que nosotros acá cuando vamos, ustedes se van a dar cuenta en la medida que vayan creciendo en esto y que vayan aprendiendo, ustedes se van a dar cuenta que mientras más conocimiento tengan, menos van a rayar el gráfico y solamente van a estar viendo oferta y demanda, nada más. Van a ver qué es lo que están haciendo los compradores, qué es lo que están haciendo los vendedores y muy avanzado ya ustedes van a empezar a ver solamente el comportamiento de ciertas velas en ciertas zonas, ¿no? Ciertos patrones que no son patrones de velas o no son patrones chartistas tampoco, ¿no? Y eso se busca solamente en zonas precisas, zonas puntuales, ¿no? Donde tenemos un punto de acumulación, donde tenemos quizás un cierre de vela diaria, ¿sí? O semanal. Pero eso ya es mucho más adelante. Eh, pero entonces nosotros caemos en eso, caemos en el hecho de que, bueno, tú puedes entrar con el hecho de que digas, oye, el cuerpo, la vela cerró, pero con mecha, pero está rompiendo la estructura, porque rompió la estructura. Si nosotros estamos hablando de que esto es un semanal, ¿sí? Es una estructura semanal y el precio logra vulnerar esa zona, aunque sea con mecha, yo puedo considerar el hecho de que el precio está teniendo mucha fuerza o la demanda está teniendo la suficiente fuerza como para vulnerar la zona y para neutralizarla, porque aquí yo tengo una neutralización de estructura. ¿Sí? Aquí yo estoy liquidando la oferta. Entonces, ¿ya aquí qué ocurre? ¿Yo qué necesitaría que pase acá? Bueno, yo necesitaría que el precio a partir de acá rompa la estructura y ya yo voy a considerar ahora no este mi punto estructural, sino este mi punto estructural. Ahí sí cambiaría el panorama, ¿sí? Y estaríamos hablando de un cambio estructural, ¿no? Ya estaríamos hablando de que, bueno, el precio está dándole quizás continuidad a la tendencia que viene trayendo, en este caso hablando de un semanal, ¿sí? Pero no es ese el caso. Entonces, nosotros ya sabemos y vamos a tener siempre el hecho de que el precio te va a romper la estructura, hablando de un boss con cuerpo o con mecha. De acuerdo a la temporalidad en que tú operes, tú vas a definir cuál vas a considerar. Si ustedes se van, algo que les va a ayudar mucho, si se hacen un backtesting, ustedes se van a dar cuenta de que el precio, cuando va subiendo, tú te consigues con que él va subiendo, va subiendo, va subiendo, y esto te sirve mucho en la reproducción. ¿Por qué? Porque te consigues con que el cuerpo de la vela, cuando va a neutralizar, el precio rompe, ¿sí? Rompe la estructura. Esto lo ves haciendo backtesting, pero si no haces backtesting no lo vas a ver. El precio rompe la estructura, ¿sí? E inmediatamente, en esa misma temporalidad de esa vela, tú te consigues con que el precio te cierra, pero con mecha, y te queda algo así. Seguidamente te viene una segunda vela, ¿sí? Seguidita, por acá, ponte algo así, ¿no? Y esa vela termina rompiendo, ¿no? Termina subiendo. Termina diciéndote, ok, primero tuvimos un rompimiento, ¿sí? Primero tuvimos el quiebro, la vulneración de la zona para medir un poco la oferta. Por eso les sirve también a ustedes bastante leer, por lo menos, metodologías como por ejemplo la de Wyckoff, que te ayuda a entender un poco qué es lo que ocurre cuando tenemos rompimientos estructurales y cuando el precio está entrando en zonas de oferta o demanda. Entonces tú te consigues y te das cuenta con que, ok, en un principio yo no consideraba esto un boss, no lo considerábamos un boss porque el precio rompe, cierra con mecha, y yo puedo decir, bueno, sabes que mi zona era esta y el precio me cerró por debajo, chévere, pero acto seguido la siguiente vela es un movimiento alcista con fuerza y te das cuenta de que, ok, el precio lo que estaba haciendo era testeando la zona, viendo la oferta, qué tal, qué tanto estaba la oferta y qué fue lo que pasó con Bitcoin, de que el precio rompió dos o tres veces la estructura, cerró con mecha, cerró por debajo, pero no terminaba de caer. Entonces ya tú sabías que el precio o la demanda estaba siendo bastante fuerte, estaba vulnerando la oferta, y si era una zona tan importante, el precio inmediatamente tenía que haber tenido continuidad del movimiento o haber tenido un movimiento bajista fuerte. ¿Por qué? Porque estábamos en un punto de interés importante y porque aparte de eso el precio había tomado liquidez. Teníamos dos contextos del mercado que eran lo suficientemente fuertes para ocasionar que el precio o retrocediera o cayera. Y no pasó. ¿Sí? Entonces, ya nosotros sabemos que vamos a tener un boss o vamos a tener los boss que son los rompimientos estructurales a favor de la estructura y estos pueden ser con cuerpo o mecha. ¿Sí? Nosotros vamos a saber que es un rompimiento estructural lo que ocurrió, sea con cuerpo o sea con vela. Si tú le vas a definir vos al que cierra con cuerpo, chévere. Si lo vas a definir al que cierra con vela, chévere. Pero eso lo vas a backtestear tú. Eso lo vas a definir tú.
¿sí? Normalmente se toma para, digamos, tener una mayor seguridad, que aquí no hay nada seguro, se toma el que cierra con cuerpo, ¿no? Porque ya tú sabes, bueno, el precio está sellando en esa zona, me está sellando las velas, ¿no? Están cerrando las velas con cuerpo y te dice, bueno, el precio se está manteniendo y se puede mantener en esa zona, ¿sí? Em, entonces ya nosotros sabemos lo que va a ser un BOS. Son todos esos movimientos o rompimientos estructurales a favor de nuestra estructura. Ya sabemos oferta-demanda, sabemos que el precio se mueve en busca de liquidez, ya sabemos todo eso. Y vamos a definir el último término. El último término, ok, en una estructura bajista, rapidito, para que también le vayan dando seguimiento, que es lo mismo, ¿no? Pero yo sé que hay veces que cuesta un poco cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Nuestros boss serían todos los movimientos en una estructura bajista, todos los movimientos que van a favor de ella, ¿sí? Todos los rompimientos que van a favor. Estos serían mis boss, ¿sí? Hablando de una estructura bajista. Ya lo marco por acá y vamos a tener por la parte alta, ya sabemos que aquí tenemos que oferta, oferta, oferta. Ya nosotros sabemos que por aquí abajo tenemos demanda y ya en este caso también nosotros sabemos quiénes son los retail en esta estructura, ¿sí? Ya sabemos que los retail quiénes son acá y los retail quiénes son acá. ¿Sí? Voy a borrar esta para tener un poco más de espacio. Igual ya lo vieron, igual esto va a quedar grabado. Vamos a venir con la última definición. Nosotros vamos a tener ahora acá lo que se va a conocer como el primer quiebre estructural, que este es el que les encanta a muchas personas. ¿Sí? Este señor que está acá, muchos lo ven como relevante y dicen, ok, ya me llegó el cambio de carácter, porque sencillamente ven que el precio rompe la estructura y dicen, perfecto, ahora nos vamos en ventas. ¿Sí? Y tenemos este escenario que está acá. Vamos a irnos a definir lo que es un shock. ¿Sí? Esto sería el primer indicio, indicio de cambio de carácter o estructura. ¿Sí? Eso es lo que se define y lo que se conoce como shock. ¿Sí? Cambio de carácter, change of character. ¿Sí? Y esto es algo que muchas personas los hace cometer un error. ¿Por qué? Porque cuando tienen el shock, ya nosotros sabemos que cada movimiento del precio se genera gracias a la oferta o a la demanda de acuerdo a la estructura. Y nosotros sabemos que si estamos en una estructura alcista, nosotros siempre vamos a tratar de buscar posicionarnos en estas zonas. ¿Por qué? Porque estas son las zonas que están moviendo al mercado y los que están generando la estructura, ¿sí? Y yo me voy a tratar de posicionar en esas zonas en compras. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos conseguimos con que el precio rompe la estructura, decimos, chévere, estamos teniendo un cambio de fuerzas, ¿sí? Porque ya la demanda no está teniendo la fuerza suficiente como para seguir subiendo. Y nosotros nos conseguimos con el primer indicio o la primera señal de que el precio está tratando de decirnos algo a nosotros, está tratando. No den por sentado esto. Entonces, seguidamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, ¿quién ocasiona este quiebre? Tenemos que tener un culpable y en este caso nos vamos a ir siempre al origen. Sí, es lo que se busca. En la última clase, nosotros vamos a ver eh, lo que sería ya la forma más práctica de cómo aplicar todo esto. Pero nosotros nos venimos a lo que se conoce como un origen y esto va a estar eh, definido por lo que es un POI o un punto de interés. ¿Qué es un punto de interés para mí? Es una zona que me genera un cambio significativo en la estructura del precio. ¿Sí? Independientemente de la temporalidad que sea. Entonces, si yo tengo acá un quiebre de estructura, que es la primera señal, que es mi cambio de carácter, yo voy a tratar de posicionarme ¿a dónde? Yo voy a tratar en lo posible de posicionarme en la zona que genera ese cambio, ¿sí? ¿Qué sería esta? Esto, ahora yo quiero que ustedes vayan como que uniendo todo. Una estructura alcista demanda, oferta, quiebres de estructura a favor de la misma que se conocen como un BOS, puntos donde nosotros vamos a tratar de posicionarnos en compras
tenemos un cambio, ¿sí? Tenemos un cambio estructural. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la zona para nosotros buscar compras o ventas? ¿Qué vamos a buscar? ¿Vamos a seguir buscando compras? ¿Vamos a seguir buscando ventas? Aquí es el primer indicio. Entonces aquí vamos a entrar en otra discrepancia. Hay personas que esperan que el precio te haga un primer boss, ¿sí? Hay personas que esperan que el precio llegue a la zona y te genere un primer boss. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, algo que les expliqué yo ayer, si es que el precio cuando te hace el quiebre de estructura viene a visitar una zona de demanda, hablando de esta estructura, existe la posibilidad de que el precio en esta zona o en este punto no lo respete y se vaya, ¿sí? Entonces hay quienes esperan que después de este cambio el precio te haga un primer boss, en este caso ya de una estructura confirmada bajista. Esta sería tu primera confirmación, ¿sí? Este cambio de carácter, hay quienes no lo toman al inicio, hay quienes sí, son un poco más arriesgados, llegan y se van a esta zona, buscan esta zonita que está acá, déjame ver si yo tengo por aquí. Sí, hay quienes se vienen a esta zona y es totalmente válido, ¿sí? Pero esto lo tenemos que sumar con algo que también vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ponerle otro color más fuerte. Se vienen a esta zona y aquí ¿qué hacen? Bueno, ya nosotros sabemos que el mercado se mueve por fractalidad y nosotros sabemos que si estamos en una temporalidad diaria o estamos en H4, el precio cuando venga a visitar esta zona o este punto que ya nosotros sabemos que es un punto de interés, ¿sí? Hoy, ¿por qué es un punto de interés? Bueno, me interesa ver esta zona porque es la que genera el quiebre de mi estructura. Ahí pasó algo, ¿sí? Ahí es donde yo digo, ok, aquí ocurrió algo. Entonces nosotros acá vamos a ir a afinar o a buscar en una temporalidad menor que otro cambio de carácter que nos confirme a nosotros, ¿sí? Acá, acá, y ahí sí podemos agarrar este movimiento. Pero entonces date tú cuenta de algo. Tienes los dos escenarios y eso lo vas a definir tú nuevamente. ¿Por qué? Porque tienes la opción de buscar ese cambio de carácter aquí, ¿sí? En una temporalidad menor. Esto que el precio te está dando en una temporalidad mayor, ¿sí? Que te está dando un quiebre de estructura. Si tú te bajas a, por ejemplo, H1 o M15, te vas a conseguir con que esta subida te va a generar una estructura y el precio sube con una estructura definida. ¿Con qué estructura suben los precios? Con una estructura alcista. Entonces, cuando el precio llegue nuevamente a esta zona que me genera el primer quiebre, yo voy a buscar que en esta estructura alcista que me va a generar, ¿sí? Para buscar este punto de interés y definir y decirme, ¿sabes qué? Sí, nos vamos a la baja. En ese cambio de carácter interno de una temporalidad menor es donde te vas a posicionar, es donde nos vamos a posicionar. Eso lo vamos a ver en la práctica también, ¿sí? Cómo vamos a afinar el punto y todo eso. Y vas a buscar algo así. Tu TP lógico sería la primera, el mínimo más bajo, una actualización. Pero date cuenta que este es el primer caso. Tenemos el primer caso que sería este, buscarlo acá. Está el segundo, ¿sí? Que serían los que esperan, los que son un poquito más pacientes quizás, o los que, pues, la experiencia les ha dicho eso, ¿no? Y es su modelo de entrada y es válido. Esperan que el precio te haga el primer boss y ellos tratan de posicionarse en una zona como esta. Pero ahora yo les quiero decir a ustedes que aquí hay algo puntual, ¿sí? En este caso nosotros tenemos algo un poco más complejo que tomar la entrada acá. ¿Por qué? Y me voy a adelantar un poco. Nosotros sabemos que el precio viene subiendo con una estructura alcista, nos hizo el quiebre, llegó al punto de interés que para nosotros es el que genera el quiebre estructural. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo pudiera esperar el boss para entrar acá, que sería mi primera confirmación estructural, ¿sí? Para buscar un movimiento así. ¿Sí me siguen, no? Esta sería la entrada, digamos, un poco más segura, Y pero no, dime.
esto tiene que ver directamente, vos le acabás de sacar la estructura al segundo punto, que ayer hablábamos que si baja hasta ahí para tomar liquidez y seguir para arriba porque el bias era alcista, qué sé yo, y ahí me quedo dando vueltas, ¿no? Toda la cabeza hasta el momento de hoy, este sería la confirmación de que realmente en esta temporalidad, por el H4 va a bajar, porque está rechazando en el diario el POI de arriba. Exacto, esto sería una confirmación, pero ya sería una confirmación, digamos, ya estructural en la temporalidad que estás teniendo el cambio de carácter, ¿sí? Pero aquí nosotros entramos en algo, esto vuelve, los que esperan esto, eh, te da un poco, es una entrada un poco más riesgosa. ¿Por qué? Esto es lo que también se conoce como un banker, ¿sí? Esta recapitalización después del boss, ¿sí? Se le conoce como banker block. Ahora, ¿por qué es más arriesgado o por qué es más arriesgada esta entrada? Porque esta sería la primera y esta sería la Pero eso no es un segunda. decisional chino. Vamos a asumir que este es el origen acá. O vamos a Sí, asumir que esto es un decisional, la primera entrada, ¿sí? Entrada uno es un decisional acá. El precio llegó, recapitaliza el decisional, te hace el boss, te confirma y ahora tu zona es esta, ¿cierto? La que te genera el primer boss a y el favor origen, de la estructura. el POI lo dividís a la mitad. Sería esta zona. Porque Tienes una primera zona, que es esta, el decisional es que el es que la que te genera confirma. el quiebre. Vamos a Sí, ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así para que los entiendan más fácil. Eh, primera zona. Aquí. Genera el quiebre de la estructura. ¿Sí? Esta es nuestra primera zona, que y es a la la que... estructura le podés poner H4 y al POI le podés poner, no sé, diario o semanal. Vamos a Digo, poner como que esto, vamos a poner que esto es diario. ¿Sí? Vamos a poner que esto es diario. ¿Sí? Es la primera zona que me hace el quiebre estructural en diario. Aquí está el cambio de estructura. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. El precio sí, desde que quiebra la estructura sube a recapitalizar. Vamos a obviar si tocó un punto de interés, sí, perdón, si tocó una zona de demanda acá abajo o no. Vamos a obviar eso. ¿Sí? Vamos con el caso puntual. El precio retrocede a la zona. ¿A qué zona va a retroceder el precio? El precio va a retroceder al origen, al que te genera el quiebre de la estructura. Ya aplicándole otro tipo de análisis, otro tipo de metodología, pudiéramos buscar un OTE o pudiéramos buscar un precio de descuento, pero eso ya es otra cosa, ¿no? El hecho es que el precio regresa a la zona, regresa al punto, ¿sí? Y te genera el cambio de carácter en H1, chévere, confirmaste en el POI, y el precio cae y te hace tu primer voz en una temporalidad diaria. Aquí está. Podemos confirmar que somos bajistas, ¿sí? sí, Vamos bien hasta acá. sí, Ahora, después que el precio te hace el primer boss, tú tienes la primera posible entrada es esta. El que entró aquí, esta es la primera posible entrada, ¿sí? Al POI, después del shock, ¿sí? Aquí. Después que el precio te hace el sí, shock, tienes la primera posible entrada que es hasta acá. Chévere, perfecto. Pero están los otros que esperan una confirmación en esa misma temporalidad. ¿Y la confirmación quién es? El boss. Porque el shock, ¿qué es? Es el primer indicio de cambio de carácter o estructura. O sea, esta es la primera señal que me dice a mí, ojo, cuidado, porque posiblemente vamos a dar un giro, pero te dice, cuidado, no te está garantizando nada. Ahora, cuando te consigues con este señor, ya el mercado te está diciendo, hey, cuidadito, que ahora sí nos vamos para abajo, ¿sí? Pero aún con esta segunda confirmación, tienes que tener cuidado porque si nosotros no manejamos el bias, posiblemente aquí tengamos una zona fuerte, ¿verdad? De demanda, donde el precio va a venir a buscar y a partir de acá te puede hacer el movimiento alcista, ¡pum! Y te saca. Entonces, nosotros tenemos o podemos considerar esta primera opción como con más probabilidades de tener eh, de salir victoriosos, ¿no? De salir como, como dice, como les comenté ayer, ¿no? De salir como, como depredadores, ¿sí? Como salir, no como ovejas, sino como, como cazadores. Salir con profit acá. Es la primera opción que tú tienes, ¿no? Es la primera entrada.
Los que entran esperando el boss, después que el precio te hace el boss, ¿cuál es tu punto de interés ahora? Tu punto de interés cambia, en teoría, porque quien te genera el boss es este señor que está aquí. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Entonces, yo tengo aquí una segunda zona, que es la del boss, la que me genera el boss, ¿sí? Es mi segunda zona. Ahora, hay quienes esperan esto para entrar acá, porque dicen, bueno, tengo más probabilidades y más seguridad porque ya la estructura está confirmada de que el precio va, ahora vienen ventas, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, estás entrando un poco más tarde, porque este es tu esta es tu primera oportunidad, esta es tu segunda oportunidad con el boss, ¿sí? Ahora, aquí ocurre algo puntual, y que es que cuando el precio te hace el boss y va a recapitalizar el boss para tú sumarte al movimiento, el precio acá en esta zona puede estar dejándote y en la gran mayoría de los casos te deja liquidez, ¿sí? El precio te deja liquidez acá. Entonces cuando el precio viene a recapitalizar el boss, ojo con esto, porque nosotros tenemos que tener o estar conscientes de todos los posibles escenarios. Puede que aquí tengas un decisional y tengas un origen, ¿sí? Pero el precio te dejó liquidez aquí arriba. Y este momento en el que el precio toca acá es un decisional. Y muchas veces tienes el origen aquí. Y el precio tú lo estás esperando aquí en la confirmación del boss. Y él llega hasta aquí, llevándose la liquidez, ¿sí? Haciéndote un alto fuerte y dándole continuidad al movimiento. Entonces tú cuando vas a entrar por voz, que confirmas por voz, tienes que tener bien clara la liquidez, ¿no? Muy, muy clara la liquidez porque te vas a conseguir con que posiblemente tienes zonas sin mitigar acá en la zona del boss, tienes zonas sin mitigar todavía aquí en la zona del origen y capaz el boss se genera desde un decisional y todavía a ti te está sonando el origen arriba, ¿sí? Y esas son las zonitas que el precio va a buscar. Viene y te hace algo así. ¿Y qué hace aquí? Bueno, aquí viene y te deja también liquidez. Y resulta que el precio estaba, tú no sabes por qué el precio te hizo eso, pero resulta que el precio estaba viniendo a buscar una zona mayor que está por aquí abajo. Y cuando llega aquí a la zonita, no te da el TP y se va, llevándose la liquidez que estaba acá porque no estás viendo la temporalidad mayor. ¿Sí? Son muchos los casos, son muchos los contextos que nosotros podemos tener. Por eso nosotros tenemos que tratar de tener bien claro todos los factores que influyen al momento de nosotros tomar una posición por quiebre de estructura. ¿Sí? Todos los quiebres de estructura son válidos, todos, pero ¿cuál es el válido para nosotros? El que nos va a decir, ok, este quiebre me dice a mí que el precio se va a mover en esta dirección, ¿sí? Entonces, ya nosotros tenemos claro el día de hoy y ya sabemos que necesitamos conocer cuál es el boss, cuál es el shock, cuándo, ahora nosotros necesitamos saber cuándo es válido nuestro shock, cuándo es válido nuestro cambio de carácter, ¿sí? Les pregunto. ¿Cuándo sería válido para nosotros el shock? ¿Y por qué se los pregunto? Porque volviendo nosotros a este caso, seguimos viendo si es válido o no es válido, porque de eso se trata esto, de saber la veracidad de los quiebres estructurales. Nosotros nos podemos conseguir con cositas como esta, ¿sí? Vamos a quitar que tenemos esto acá. El precio viene subiendo. Vamos a quitar este otro de acá. Vamos a dejar este hasta acá. Y vamos a asumir que los precios siguen subiendo, ¿sí?
y de pronto el precio llega y me hace a mí un shock. Es un cambio de carácter. Aquí. Chévere. ¿Es un quiebre válido o no es válido? Les pregunto. Sí, sí es válido. ¿Es un quiebre válido? Sí, sí, es válido. Ok. Es un cambio de carácter válido. Ahora les pregunto, ¿es válido para mí? Porque yo estoy buscando validez en quiebres estructurales, ¿para qué? Para poder Solo sumarse al movimiento. Yo creo para que no yo, es válido. para yo poder Debería, sumarme al ujú. movimiento. Exacto. Ahora, Yo ¿qué creo que necesito debe, yo saber? Perdóname, María, dale. no, bueno, que yo creo que debería ser otro movimiento que me confirme realmente cuál va a ser la continuidad, si va a continuar el movimiento alcista o va a ser un cambio de carácter y no me va a poder superar el último máximo. Sí, es válido también. Es válido. Ustedes van a desarrollar un criterio cada uno de ustedes, pero lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros la validez o no? ¿Sí? Nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es la dirección del precio. Nosotros tenemos que saber hacia dónde va el precio. Y hay dos preguntas lógicas que ustedes tienen que hacerse siempre. Siempre se tienen que hacer dos preguntas lógicas y aquí se las voy a poner. Dos preguntas lógicas. ¿Cuáles son? Número uno. A ver si aquí me deja colocarlo. Vamos a quitarle el uno. Uno. ¿De dónde viene el precio? ¿Sí? Y número dos, ¿a dónde va? Parece tonto, porque sé que muchos cuando llegan acá dicen, no, voy a convertirme en un trader profesional y voy a conocerme, bueno, pues todo, voy a saber. Y cuando llegas y te dicen, oye, solamente necesitas tener dos preguntas lógicas para confirmar un quiebre de estructura para poder entrar en el mercado, digamos, con una mayor confirmación. ¿De dónde viene el precio? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos eso. Es completamente influyente esto para nosotros. Completamente influyente y es lo que define si el quiebre es válido o no es válido. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va? ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una estructura, ¿sí? Siempre vamos a tener una estructura. Yo voy a tener en este caso una estructura alcista. Los precios subiendo y el precio me hace un cambio de carácter. Caemos en lo mismo. Es un quiebre válido, totalmente válido. Pero la pregunta ¿es válido para mí? Ahora, ¿cómo sé yo si es válido o no es válido? ¿Qué tengo que hacer? Mis dos preguntas lógicas. ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente el precio o los precios vienen de una zona o de una estructura mayor, ¿sí? Donde aquí lo que acaba de hacer solamente es tomar un poco de liquidez, ¿sí? Y nuestro punto de interés está aquí, ¿sí? Vamos a quitar esto para no complicarlos. Vamos a dejarlo así. Yo tengo esto y el precio me está haciendo a mí un cambio de carácter. Y ojo que me está haciendo el cambio de carácter en diario o en H4, ¿sí? Y aquí es donde muchos se equivocan. De hecho, esto creo que lo explico en el video de YouTube que hablo de cambio de carácter, ¿no? La estrategia infalible, que muchos dicen, bueno, yo tengo el boss, el show, listo, y ahí le meten la casa. Nosotros necesitamos saber de dónde viene el precio. ¿El precio viene de dónde? ¿El precio viene de una zona importante? ¿Viene de un punto de interés importante?
hablando de una estructura alcista, ¿no? El precio no viene de una zona importante. El precio está rebotando de la nada. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Bueno, el precio viene de, no viene de un punto importante. No viene de una zona de demanda importante que me genere a mí, digamos, una tendencia, un cambio de carácter alcista, ¿sí? Y el precio te puede dar esto y te puede hacer esto y lo puede hacer en un diario. Y aquí es donde muchos pierden. ¿Por qué? Porque vienen y dicen, bueno, aquí tengo el origen, esperan a que el precio venga a recapitalizar, ¿sí? Pero el precio no recapitaliza, sino que te hace esto y se va, que te deja acá un bajo fuerte en esta zona, te rompió la estructura, tomó liquidez y se fue. Y aquí te sacó el stop. Y tú dices, pero ¿por qué si es un diario? ¿Sí lo ven? Ah, caso contrario, el precio llega a la zonita relevante, porque esta es la que me genera el movimiento bajista, que me hace un boss, ¿sí? En una estructura mayor, ¿sí? Tengo mi origen y tengo algo que vamos a ver mañana, y mañana finalizamos y cerramos con aplicando todo lo que estamos viendo. Tengo en toda esta zona lo que se conoce como FB o FBG, tengo imbalances o ineficiencias y tengo la zonita, tengo el movimiento acelerado y tengo aquí una zona fresca. Tengo una combinación de cosas que me dicen a mí, ok, esa entrada que tú estás esperando ahí es la entrada, porque tienes una confirmación de muchas otras más cosas que te están diciendo a ti, el precio necesita mitigar todo lo que dejó por acá, el precio necesita ser eficiente, porque tuvimos acá muchos FB o tuvimos un gran FB. Mañana van a saber lo que es un FB, sé que hay muchas personas acá que saben lo que es un FB, pero resulta que el precio aquí es donde te hace el cambio de carácter. Aquí es donde yo vuelvo y me hago la pregunta lógica y digo, ok, ¿de dónde viene el precio? Viene de la nada, acá. Ok, el precio viene subiendo. ¿Puedo yo considerar si nos vamos to ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? No, no puedo hacer eso. Entonces yo estoy en esta zona ahora y digo, ok, el precio me acaba a mí de hacer un cambio de carácter. Aquí. Dense cuenta que tengo un cambio de carácter aquí y tengo un cambio de carácter aquí. Los dos quiebres estructurales son válidos. Todos los quiebres estructurales son válidos. Pero la pregunta ¿es válido para mí? ¿Es válido para operarlo? ¿Es válido para creer lo que él me está tratando de decir? Y aquí tú dices, ok, ¿de dónde viene el precio después que tienes el quiebre? Interesante, ¿no? Porque el precio viene de un point semestral, ¿sí? Y ahí es donde tú dices, ok, el precio viene subiendo, pero viene subiendo de la nada, porque no ha tocado una zona importante en la parte baja, no ha tocado una zona de demanda, ¿sí? Viene de la nada, porque yo no tengo esto aquí abajo. O quizás esta zona de demanda, ¿sabes qué? Quizás esta zonita de demanda es H4, y aquí es donde tú vienes nuevamente con las preguntas lógicas y tú dices, bien, el precio viene de una zona de demanda, sí, chévere, pero es una zona de demanda de H4. Si yo me veo una temporalidad mayor, esa zona no existe, no hay nada ahí. Y el precio llegó a un semestral y en el semestral o en el trimestral o en el mensual me está dando un cambio de carácter. Mm, es válido para mí. Aquí es válido mi quiebre. En este escenario el quiebre es válido. ¿Sí? Aquí yo sí puedo considerar el cambio de carácter, el quiebre de la estructura, pero aquí no. ¿Por qué aquí no lo puedo considerar? Porque sencillamente el precio está rompiendo la estructura de la nada. ¿Sí? Y estos quiebres de estructura nosotros los vamos a tener, ¿por qué? Porque aquí tenemos zonas con mucha liquidez
y el precio cada vez que toca esas zonas sensibles de liquidez y la toma, tiende a retroceder. Y en esos retrocesos te puedes conseguir con un quiebre de estructura. Pero el precio viene siendo estimulado por una zona mayor, ¿sí? Aquí no tengo nada. Va a poder más H4 que toda la zona que tengo aquí donde no hay nada. Pero cuando llegue al punto importante, que puede ser un mensual, un semestral, un trimestral, un semanal, ahí es donde yo voy a eh, darle relevancia, ¿sí? Voy a finalizar mostrándoles esto en el gráfico del euro dólar, para que ustedes puedan entender a qué me refiero con esas preguntas de dónde viene y a dónde va, ¿sí? Bueno, los chicos que estamos por el Discord, que están viendo las clases, ya yo esto se los he explicado, se los he enseñado, bueno, el caso puntual del euro, ¿no? Vamos a irnos a un diario y vamos a ver al euro, ¿sí? Y ahora déjame ver si este es el de estudio que yo tengo. Sí, vamos a dejar esto. Yo estoy en un diario, ¿sí? Y yo estoy analizando mi estructura. ¿Sí? Tengo una temporalidad diaria. Ok, imagínate que eres el trader o es el trader que dice, oye, sabes que yo no opero en temporalidades diarias, yo no analizo diario. Yo solamente analizo M15 porque yo soy demasiado bueno, yo soy extremadamente bueno y yo no tengo que ver diario. Mis horas son precisas, ¿sí? Y yo tengo aquí un diario y le dio la gana a ese trader, le dio la gana de decir, ¿sabes qué? Me voy a ver el diario hoy, ¿sí? Y se viene a ver el diario justo aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner nuestro diario acá. Y en diario, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a tratar de ver el pasado, a ver si tengo algo relevante que me pueda decir, bueno, si es que trading de humedad. Si yo tengo algo relevante que me pueda decir a mí que los precios en esta zona deberían de retroceder o deberían de subir, ¿sí? Y si yo me vengo con un diario a ver esta zona o esta zonita, les pregunto, ¿hay algo aquí que yo pueda considerar o decir, mira, ¿sabes qué? Sí, el precio está retrocediendo o está rebotando en una zona importante o en una zona relevante. Vamos a darle rapidito aquí, vamos a ver justo dónde rebota el precio. Ok, el precio toca esta zona. Vamos a ver qué es esta zona para nosotros relevante en diario, ¿sí? Y yo tengo aquí, en esta temporalidad, marcado, vamos a decir, bueno, esta es mi zona donde yo voy a considerar si el precio lo rompe, es mi cambio de carácter, ¿sí? Y aquí está, con la línea roja en la zona donde el precio rebota. Todavía no ha roto la estructura. Ahora yo les digo a ustedes, el precio en diario, viendo mi gráfica, está rebotando en una zona relevante. Está rebotando aquí, pero en diario yo no tengo nada aquí. O sea, no hay nada que me diga a mí, ok, es seguro que yo a partir de acá empiece a subir. Aquí yo no veo nada. En todo caso, yo pudiera decir, bueno, yo voy a buscar una zona de consolidación o una zona de rango donde haya tenido negociación, que me gustaría muy bien esta zona, pudiera ser de aquí, donde tuve mayor consolidación, ¿sí? Que sería esta zonita. Y yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar a que el precio llegue acá para considerar que va a empezar a subir. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un rango y el inicio de mi posible rango está acá, ¿sí? Esta es mi zonita. Y yo puedo muy bien venir acá a esta zona y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo aquí voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Una zona relevante que tenga posiblemente ineficiencias o que tenga alguna zonita sin mitigar y me doy cuenta con que tengo muchas. Tengo muchas zonas sin mitigar, pero yo puedo decir, bueno, tengo esta zona a partir de aquí sin mitigar, donde el precio puede venir a buscar. Puedo decir, bueno, también tengo esta zonita de acá. O pudiera decir, bueno, tengo esta zonita también de aquí. Si lo ven, tengo muchas zonas donde yo puedo decir, bueno, el precio aquí puede rebotar.
y puede venir a llevarse toda esta ineficiencia y a partir de aquí irse. Pero la pregunta es, en este escenario, ¿por qué el precio yo voy a considerar que a partir de aquí va a empezar a subir? No tengo una respuesta lógica para eso, porque esta zona de negociación que tengo acá es idéntica a esta zona que tengo acá, y esta tuvo más negociación que esta. Entonces, muy bien, el precio pudiera venir a buscar acá. Y después de esa zona tengo esta que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, date cuenta que todo me suena. No tengo una zona específica donde yo pueda decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de acá va a empezar a subir el precio. ¿No? No tengo eso. Me vengo a la actualidad y veo que el precio va subiendo y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Como el precio todavía no ha llegado a una zona de interés para mí, no ha llegado a un punto importante, porque si yo trato de ver ahí donde inicia la línea roja, no tengo nada que me diga a mí a partir de aquí vamos a subir. En todo caso el origen y las zonas que están aquí abajo sin mitigar. Y en todo caso también, que esto es algo muy malo que le ocurre a muchos, que tienen mucha información pero no saben cómo aplicarla o dónde, ¿sí? Llegas y tú te consigues con que, bueno, dices, bueno, sabes que tengo liquidez aquí abajo. O dices, bueno, también tengo liquidez aquí, en esta zonita que está acá. Y dice, bueno, no voy a tomar una posición acá porque tengo liquidez expuesta y el precio puede venir a llevarse por lo menos esta. Y me suena mucho más esta zonita que está aquí. Chévere. Y vean que el análisis o lo que estoy mostrándoles en este momento está correcto. Y es lógico. Dentro de la lógica que todos conocen o que muchos pueden llegar a conocer hablando de liquidez y bueno, todo lo demás, yo podría decir, bueno, esta es la zonita que más me gusta porque me deja toda esta liquidez y este sería el bloque que me encantaría que el precio venga a buscar, porque está sin mitigar este bloque que está aquí. Y está bonito, está perfecto y es el origen. ¿Por qué me gusta este más que este? Bueno, porque resulta que este ya está mitigando aquí. Aunque si a él le da la gana, viene y busca esto. Entonces date cuenta como tú empiezas a divagar y empiezas a marcar muchas zonas y te consigues con que tienes el gráfico completamente rayado, ¿sí? Tienes el gráfico, bueno, parece un cuaderno cuadriculado y no sabes a dónde esperar el precio. Porque tú dices, bueno, aquí tengo imbalances, tengo ineficiencias, tengo FBs, tengo liquidez acá, también tengo liquidez aquí, tengo liquidez acá. El origen del movimiento, en todo caso, es esta parte de aquí abajo. La zona es muy grande y llegas a este punto donde tú dices, bueno, ¿sabes qué? Como tengo demasiada liquidez por la parte baja, y estoy en un diario y el precio está tocando una zona o está llegando al origen del rango, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, chévere, estamos hablando de un diario. Me voy a venir esta zonita que está aquí, que está sin mitigar, ¿sí? Y es el origen de mi movimiento bajista, y aquí yo voy a buscar ventas, ¿sí? Y el razonamiento que acabamos de tener es un razonamiento completamente lógico para analizarlo, pero todavía no lo tengo claro. Yo todavía no sé si es que el precio a partir de aquí va a subir o va a seguir cayendo. Mi especulación es que siga cayendo, porque está rebotando en medio de la nada. Y yo puedo decir, bueno, voy a buscar algo así para que entre en el POI, ¿sí? Para que entre en la zona de demanda, porque todavía tengo estas zonitas que están sin mitigar. Y en todo caso, abajo tengo la zona o el origen del movimiento alcista. ¿Sí? Y le damos play y decimos, bueno, en nombre de Dios, te aprendes todos los rezos, los credos, todo lo demás. Y dice, bueno, esta es la zona. Aquí tiene que el precio. Y empiezas a rezar, bueno, y ahí va. Y ahí va, ¡pum! El precio llega. Te induce a que sí te va a dar el profit y después de ahí te saca. ¿Y qué estoy teniendo yo? Bueno, yo estoy teniendo aquí mi primer cambio de carácter. Ahora, con lo que nosotros acabamos de ver, yo puedo decir, ¿es válido o no es válido para mí? Es válido porque es un cambio de carácter al fin. El precio está rompiendo la estructura. Me sacó el stop. Pero aquí es donde yo vengo y me pregunto, ok, ¿por qué el precio me saca el stop? ¿De dónde viene el precio? Y tú empiezas a analizar, y esto es con el trader de M15. Porque el trader de M15, a lo mucho, después de que todo el mundo le dice, no, que tienes que ver una temporalidad mayor, que tienes que conocer vallas, que no sé qué, que bla, 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 dice, bueno, voy a ir a verlo, voy a ir a ver el diario. Y el diario es demasiado exagerado, pero lo voy a poner. Y te marca la zona y dice, bueno, listo, me tiene que actualizar, me tiene que hacer un mínimo más bajo porque viene de la nada.
El precio no está rebotando en una zona importante. Dices tú, ¿sí? ¿Y qué haces? Dices, bueno, esto, date cuenta como que tú eres el único que te puede sabotear, no hay nadie más que te pueda sabotear. Tú vienes y dices, chévere, aquí perdí el stop. Esta zona me saca el stop, no importa. Yo me equivoqué, porque no era una zona fresca. ¿Dónde está mi siguiente zona fresca? Para yo posicionarme. Bueno, sí, me gusta esta zona. Tiene imbalance, está el order block aquí bonito, tengo un IFC, tengo aceleración, tengo liquidez acá. Voy a venir y me voy a posicionar acá en ventas, porque el precio tiene que seguir. ¿Y sabes qué acaba de hacerme el precio a mí? Un alto fuerte es lo que me hizo el precio. Acá. Es el razonamiento. Y hasta los momentos está correcto. Hasta los momentos está correcto. Dice, bueno, me hizo un alto fuerte. A partir de acá, el precio debería de caer y me debería de actualizar. Y buscas algo así, dice, bueno, ya con esto paso a la cuenta de fondeo, o con esto, bueno, me voy a sacar, este mes me voy a cobrar unos $3.000 con este trade que voy a hacer. Y llegas a la zona y mira lo que pasa. El precio toca tu zona, toca tu punto de interés, te induce ¿a qué? A que vendas, porque llegaste a la zona, llegaste a lo que habías marcado. ¿Qué hace el precio? Ahí va, listo, la pegué, dices. Y ahí va, listo, vuelve a entrar. Uf, chao, te saca el stop. No voy a continuar porque así no vamos a tardar mucho, pero yo quiero que tú aquí te hagas la pregunta lógica y digas, ok, ¿de dónde viene el precio y hacia dónde va? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para saber, ¿es válido para mí ese cambio de carácter que el precio me está dando acá? ¿Me sirve o no me sirve? Bueno, yo estoy viendo el diario. A ver qué pasa en un semanal. Si me voy a un semanal, ¿qué pudiera yo ver en un semanal? Bueno, la zonita que yo tenía marcada acá, vamos a ver si me hace confluencia. Si hay algo que me diga, ok, me suena, esta zona está chévere, vamos a ver. Yo puedo decir aquí, bueno, mira, en un semanal el precio todavía sigue sin rebotar en una zona importante, porque mira donde el precio está rebotándome. Yo digo, como que todavía no me suena, ¿no? En todo caso, me gusta más esta zonita porque tengo aquí un decisional, ¿sí? Ya esta zona la desestimo, yo digo, bueno, ya el precio aquí no creo que venga. Me gusta más esta, ¿sí? Y la zonita que tenía marcada por allá abajo que habíamos visto es esta, y me gusta mucho más esta zona. Y yo puedo decir, esta es la zona, porque este mitiga este. Entonces, desestimo esta y digo, bueno, sabes que ya no tengo el gráfico tan rayado, ya esto no me interesa, este índice no me sirve, tengo esto que está acá tampoco, bueno, esta es la zonita que me gusta, posiblemente el precio llegue hasta acá, pero ya, bueno, todo esto que está aquí supuestamente sin mitigar ya no me gusta y esperas la zona de abajo, entonces, bueno, espera la zona de ahí abajo. Esta es la zonita que el precio tiene que venir a buscar. Esta también la voy a desestimar y digo, bueno, tengo esta y tengo esta, ¿sí? Y yo me vengo, vamos a ver si le podemos poner un poco hacia la derecha, ¿sí? Este y esta, son las dos zonas que nos gustan, ¿sí? Entonces ya yo aquí digo, bueno, el chino dijo que yo tengo que preguntarme de dónde viene el precio y hacia dónde va. Si yo me vengo en esta estructura que tengo acá y recojo mi gráfica, ¿verdad? Tengo las dos zonitas. ¿El precio me está rebotando en una zona importante? No. Es una zona de acumulación, pero en todo caso tengo el decisional y tengo el origen acá que tiene liquidez a favor y que el precio muy bien puede venir a llevarse esta liquidez, toca la zonita y nos vamos, ¿sí? Es un razonamiento lógico y es el razonamiento que la gran mayoría hace. Por eso vayan y vean las estadísticas de cuántos son los traders que llegan a la rentabilidad y cuántos no. Entonces, yo puedo decir, ok, a partir de aquí el precio, bueno, ya yo me equivoqué. Las zonitas que yo tomé acá no eran, no me gustaban esta zona o no me gustaron esta zona. La verdadera zona para mí era esta. Aquí está la zona, bueno, me equivoqué. Y dices, aquí es donde voy a tomar. Todo esto lo erré en el semanal, en el diario. ¿Sí? Dice, bueno, este era, porque mira, aquí está claro el movimiento, mira cómo cae. ¿Sí? Viene con fuerza, ven, aquí tengo impulso, retroceso, impulso. Pero ya aquí no me sirvió, aquí tampoco. Me queda esta zonita y tú vienes y dices, bueno, ahora me voy a posicionar acá porque sí o sí me tiene que dar. Si tú esperas, ¿qué estás esperando? Porque te estás haciendo las preguntas lógicas, ¿de dónde viene, hacia dónde va? Y tú dices, bueno, el precio viene de la nada, porque el precio no me está tocando nada importante.
Eso quiere decir que esta zona no me va a generar que el precio suba con tanta fuerza, ¿sí? Mira que el precio llega al punto que marcas en un semanal, tocas la zona y ya te induce y vas en profit. Porque dices, bueno, chévere, voy en profit. ¿Hasta dónde voy a buscar? Es que el movimiento es bajista, está claro, porque el precio no ha tocado una zona importante. Y el precio tiene que caer a partir de acá. Y te colocas un stop cortico reducido, pues tú dices, nada, chico, está ahí. Yo tengo, no sé, tengo aquí, tengo todo. El precio llega a la zona, te induce, ahí va, pum, dices, listo, la pegué con esa velita, pum, te sacó. Y el precio sigue subiendo, y tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Y volvemos otra vez a las preguntas lógicas, ¿no? Vean lo importante que es esto. Yo puedo ver el semanal, puedo ver el diario, y en un semanal, bueno, yo puedo decir, la tendencia es bajista, ¿sí? En un semanal somos bajistas. Entonces ya yo digo, bueno, aquí comienzas como que a tener un mejor contexto de lo que está pasando, porque tú dices, chévere, esta es mi zona del rango, pues este es el inicio, aquí es donde voy a buscar ventas, y es válido, totalmente, ¿sí? Entonces ya yo aquí en un semanal puedo decir, bueno, ¿el precio va a retroceder hasta dónde? ¿El precio puede venir a buscar hasta acá y desplomarse? Sí, puede pasar. Vamos a cerrar esto. Pero yo quiero que tú veas algo para que podamos entender un poco mejor la dirección del precio y decir hacia dónde va el precio y qué voy a buscar. ¿Voy a seguir buscando compras o voy a seguir buscando ventas? Porque nosotros aquí en un diario, con H4, ¿qué tenemos aquí en H4? ¿Qué pasó con el precio en H4? Por lo menos en esta subidita, muchos están viendo un quiebre de estructura aquí, a la baja, ¿no? Y decimos, bueno, nos vamos. Pero mira el contexto que nosotros estamos viendo aquí en H4. No está muy claro. Ahora yo te pregunto, si me vengo un semestral, que parece loco, muchos van a decir, oye, pero este chino está loco, ¿quién va a ver 6 meses? Se los voy a dejar acá para que ustedes tranquilamente lo vean y me digan qué ven. Sé que muchos de ustedes conocen bloques de órdenes, zonas de demanda, zonas de oferta, tienen bastante conocimiento referente a zonas sensibles, ya sabemos identificar estructuras. ¿Qué me dice a mí lo que es una estructura alcista? Bueno, una estructura alcista son mínimos y máximos cada vez más altos. Vamos a ponerle un color neutro, vamos a ponerle un moradito, ¿sí? Mínimos y máximos cada vez más altos. Ahora yo te digo, el precio, nosotros vimos que en un diario estaba rebotando en el medio de la nada, ¿sí? En un diario el euro está rebotando en el medio de la nada. Y en el semanal también. Pero ahora yo te digo, si yo me vengo a esta temporalidad, a este bias, ¿a dónde está rebotando el precio? ¿O a dónde rebotó el precio? ¿Sí? Tengo el punto estructural, zona de demanda, tengo el BOS, el quiebre de estructura completamente válido, ¿sí? El que me interesa momentáneamente es este, no me interesa analizar acá porque sé que es alcista, ya no tengo por qué venir a rayar aquí otro BOS, ¿no? Tengo uno acá, que me dice, somos alcistas, el precio viene cayendo, en este movimiento bajista, ¿qué hace el precio? Bueno, en este movimiento bajista el precio me dejó ¿qué? Liquidez, mucha liquidez por acá arriba, ¿sí? Y tengo aquí un orden block, un bloque de órdenes. ¿Y a dónde llega el precio? Llega justo al bloque de órdenes. Y mira la velita que me deja. Indiferentemente de lo que el euro vaya a hacer, ya nosotros acá tenemos el contexto y sabemos de que el movimiento del activo es así, con la intención de buscar otro voz. Sabemos que tenemos una situación macroeconómica, sabemos todo lo que está pasando, sabemos todo lo que, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Pero yo no puedo desestimar lo que la estructura me está diciendo. Y la estructura me dice que el precio tiene mínimos y máximos cada vez más altos.
llegó a una zona estructural que casualmente está con un bloque de órdenes que cumple con todas las características de un bloque de órdenes, una vela contraria antes del movimiento fuerte con cuerpo, ¿sí? Si esta vela no tuviera tanto cuerpo, yo pudiera decir, bueno, ¿sabes qué? El precio puede venir a buscar por lo menos al 50%, porque sé que no tiene cuerpo. Ojo, que esto ya aquí es especulativo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el bloque de órdenes puede reaccionar en 3 tiempos. Aquí está reaccionando el primer tiempo. Y la especulación es que a partir de aquí el precio siga subiendo y trate de hacernos un máximo más alto. Pero no podemos desestimar el hecho de que también tenemos un IFC acá, que es la vela de inyección antes del movimiento acelerado. ¿Sí? Sea cual sea el caso, ya yo tengo en un semestral, que suena loco, ya yo tengo en un semestral algo que el precio me está diciendo. ¿Sí? Y el precio a mí me está hablando aquí, yo no puedo hacerme el sordo y decir, bueno, sabes que lo que tú me estás diciendo me gusta, pero yo no opero un semestral, de broma veo el diario, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesitaría? Identificar, bueno, en un semestral tengo esta zona, es un punto estructural. Ahora yo les pregunto, ¿es válido para mí vender? Vamos a ver, ¿es válido para mí buscar ventas en zonas como esta que está aquí? Les pregunto, ¿sería válido buscar ventas? Acuérdense lo que nosotros vimos, lo que les expliqué. El momento que el precio toca la estructura, toca la zona que me dice a mí que va a darle continuidad al movimiento, porque si es que el precio fuera roto aquí, ya yo sí estuviera dudando, ¿no? Pero el precio no ha roto la estructura, al contrario, toca y de una vez se va, ¿sí? Yo no debería de buscar ventas acá. Ojo, que esta zona a nosotros nos va a dar una reacción y la reacción se opera, pero nosotros estamos hablando de la direccionalidad del mercado, la direccionalidad que tiene el precio. Abdo dice, exacto, Abdo dice, no, es un retail, exactamente. Sí, pequeñas en temporalidades menores, exacto, dice Freddy. Freddy dice, sí, pequeñas en temporalidades menores, tal cual. Entonces ya nosotros sabemos que el sentimiento, sí, el carácter es alcista. Y yo no puedo pretender venir a buscar aquí algo así, porque es que yo no soy adivino. Yo no puedo pretender decir que, bueno, a partir de aquí el precio va a venir a hacerme algo así, porque no me lo está dando el mercado. El contexto no me está diciendo esto, la estructura, en ningún lado tengo este panorama. Pero la gente está acostumbrada a ver el rango pasado y en esos puntos empezar a buscar ventas, sin saber de dónde viene el precio. El momento en el que el precio toca aquí, todo se convierte en retail, automáticamente. ¿Hasta dónde somos retail? Hasta que el precio llegue al objetivo. Aquí. Este es el objetivo del euro para esta temporalidad, para su macro tendencia. Que puede hacerlo ahorita o lo puede hacer, no sé, cuando le dé la gana. Pero es la direccionalidad que nosotros tenemos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Ya nosotros sabemos que los quiebres estructurales que yo tenga en una temporalidad menor van a ser válidos para mí. Pero yo tengo que tratar de buscar los quiebres estructurales que ahora van a favor de este señor que está acá. Es lo que tengo que buscar. Y estar consciente de que esta zona o estos puntos son zonas sí para ventas porque te van a dar a ti una reacción que la vas a tener, pero no es para que tú consideres que a partir de ahí el precio se va a desplomar, ¿sí? Son zonas para operar la reacción, para tradear la reacción. Entonces aquí es donde yo les pregunto, el caso puntual que tenemos acá con el euro, ¿creen ustedes que a partir de aquí debería de caer? Porque volvemos a las preguntas lógicas. ¿De dónde viene el precio ahorita? Viene de un semestral, de un order block, ¿sí? Está bien clarito.
La estructura está bien clarita. ¿Va a poder más esta zona que está aquí que esta zona de donde viene el precio? No, pero te está dando una reacción y aún así está respetándote la estructura, ¿sí? Porque sigue manteniendo la estructura alcista, pero acá la gente sigue buscando ventas. Entonces date cuenta que estas zonas te sirven para tú buscar una reacción aquí, ¿sí? Son zonas para buscar la reacción, pero todo lo que tú pretendas operar en contra, como lo acabamos de ver, mira lo que pasa. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Y es lo que le pasa a la gran mayoría que dicen, oye, abro una operación y se me va en contra. Abro otra operación y se me va en contra, porque aquí estaba buscando venta, pero entonces aquí quieres buscar compra, pero resulta que el precio ahora sí va a empezar a corregir un poco. Y dice, bueno, no sé, me salgo de aquí. ¿No? No sigo esto, pero esto no es para mí. Entonces, date cuenta de que nosotros ahora empezamos a entender un poco de a dónde viene el precio, hacia dónde va, y ahora nosotros vamos a saber cuáles son esos quiebres que son válidos, pero para nosotros operarlo, ¿sí? Cuáles son los que a nosotros nos interesa prestarle atención, porque en el camino el precio nos va a dar quiebres de estructura, y todos los quiebres son válidos, pero la pregunta es, ¿son válidos para mí? Y cierro con este ejemplo. Tenemos la estructura de H4. El precio retrocede, me deja una zona estructural, me hace un nuevo máximo, viene a buscar el punto de interés y aquí es donde yo los dejo con estas preguntas. Porque si estoy en un punto de interés, ¿sí? Y yo me vengo a la definición de lo que sería una estructura, mínimos y máximos cada vez más bajos, en este caso tengo una estructura bajista, yo me puedo venir a H1, que es una temporalidad razonable para operarla, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Y con esto finalizamos el día de hoy. Tengo esto. El precio viene de un punto importante, que es una zona de H4. ¿Sí? Es una zona de demanda. Es un punto validado porque me genera un nuevo máximo. Y yo tengo esto acá. El precio toca, espero el cambio de carácter. Y yo vengo a posicionarme ¿dónde? Bueno, yo vengo a posicionarme en el origen, que era lo que habíamos dicho, o en el decisional. Y si tú quieres agarrar los dos y esperar una confirmación ahí, chévere. Sería algo así. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, tu objetivo ¿cuál sería? Que el precio te actualice, ¿no? Que te actualice el máximo. Y tú vienes y buscas algo así. Tú dices, bueno, acá voy a meter una límite con un stop loss hasta, allá, hasta aquí abajo, de la zonita. Y le voy a poner un 0.5, no le voy a meter mucho lotaje. Voy a arriesgar 0.5 y no le voy a poner mucho. Y vas a buscar algo así. ¿Por qué pasa esto? Mira que colocamos un stop loss bien grande. Y ya teníamos, el precio viene de una zona de H4, el precio rompió la estructura, el precio recapitalizó, me hizo un boss, porque aquí tengo el boss, ¿sí? Después del cambio de carácter tengo el boss, tengo la confirmación, ¿sí? ¿Por qué el precio viene y me hace esto? Entonces aquí yo qué puedo decir, fácil, yo aquí vengo y digo, chévere, y el precio me rompió la estructura a la baja, y aquí ¿qué voy a hacer? Voy a buscar ventas en esta zonita, con un stop loss chiquitico, por aquí arriba. ¿A dónde? A que me haga un mínimo más bajo, porque ya aquí la estructura alcista la rompió cuando me sacó este stop. Y esta es la zona que me genera el quiebre. Y mira, es una zona fresca, tiene un order block, tiene un IFC, tiene imbalances, tiene un FB grandísimo, tiene tremendo imbalance, tiene una zona acelerada, es una zona fresca. Y tú vienes y te posicionas acá en ventas porque tienes todas las confluencias. Y el precio te vuelve a sacar el stop. Y dices, bueno, pero ¿y entonces? ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿Por qué? Viene de un punto de interés. Tengo el quiebre de estructura. Tengo el boss. Bueno, chicos, finalizamos el día de mañana. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un verdadero placer. Mañana vamos a vernos, creo que 4 de la tarde por ahí. Ya ahí por ahí les pasé el horario, ¿no?
Voy a dejar de grabar. Si alguno tiene alguna duda puntual, rápida, la podemos aclarar. Eso ha sido todo por hoy. Un placer y nos vemos en la próxima. Chao, chao.